Muchas gracias. Pues bueno, yo tengo el placer de presentar a José Antonio Soriano. Él es médico especialista en psiquiatría, es psicoterapeuta familiar sistémico. Además es presidente de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar y miembro de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y coordinador de la Unidad de Terapia Familiar del Hospital Sant Pau en Barcelona. Y él va a cubrir lo que es el marco familiar. Entonces, José, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes, buenos días a todos los participantes desde Sudamérica. Para mí es un placer participar en esta jornada o en este evento y agradezco la invitación que las dos entidades organizadoras me han hecho o nos han hecho a la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar para poder compartir con todos vosotros pues, algunas reflexiones en torno a la situación de las familias tras el confinamiento y no puedo decir tampoco tras la pandemia y en realidad tampoco se ha acabado el confinamiento en todos los países, que creo que en muchos de Sudamérica todavía continuáis en esa situación. Pero bueno, aquí en nuestro entorno en España estamos pudiendo salir y liberarnos de esa situación y estamos viendo un poco las consecuencias también que han tenido, que han ocasionado, pues están ocasionando toda esta situación tan grave, ¿no? de esta epidemia mundial. Os voy a compartir una experiencia desde mi actividad clínica. Yo trabajo con familias con problemas, intentando ayudarles a resolver dichos problemas. Y claro, puede que no sea una visión absolutamente generalizable a todos los entornos. Mi entorno es un medio urbano, en una ciudad grande, Barcelona, densamente poblada, y con un nivel socioeconómico pues, de unas características determinadas. Pero me puedo imaginar que en esta aldea globalizada que es el mundo, en muchos otros sitios sería algo similar. Evidentemente, si nos vamos a la selva del Amazonas, pues y muchas de estas reflexiones mías igual no son aplicables. Tampoco conozco yo ese entorno o ese medio, pero creo que a nivel de este mundo globalizado, pues seguramente os sonarán muchas de estas reflexiones, ¿no? Comienzo comentando que habría una realidad más macroscópica, y una realidad más micro, de mirar a las familias más con el microscopio. En la realidad más macro, que tiene que ver también con algo de la reflexión más sociológica de Santiago, lo que tenemos para las familias pues, es una situación de una crisis económica mundial, ¿no? Que en realidad no es nueva, que se va repitiendo a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, y que de alguna forma las familias, según los países, según las localizaciones, están ya medio preparadas o asumiendo que va a llegar la próxima crisis, ¿no? Siempre recuerdo la anécdota de un amigo argentino que me decía que los españoles no sabíamos lo que era una crisis económica, que ellos sabían lo que era la crisis porque viven dentro de la crisis desde que nacen, ¿no? Entonces se tienen que adaptar continuamente a una crisis detrás de otra, ¿no? Claro, la respuesta para las familias frente a esta crisis económica no va a ser posiblemente desde ámbitos más locales, sino que tiene que haber unas medidas políticas potentes en las que se pueda pues, ayudar a todos los que se han quedado por el camino, a los que tienen más necesidad. Yo creo que, bueno, que en general pues, los gobiernos van intentando implementarlas, ¿no? Ponerlas en marcha. Junto a esta crisis general también estaría el tema de la incertidumbre respecto al futuro, ¿no? Que atenaza o que todas las familias también tienen. Antiguamente podíamos mirar al pasado para poder encontrar respuestas a estos interrogantes del futuro. Hoy día y con esta pandemia a veces no es tan claro saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de un mes o dentro de 5 meses, ¿no? O sea, como que la incertidumbre ha aumentado y no tenemos unas respuestas claras a estos interrogantes. Ahí
se trata, bueno, de vivir con esa incertidumbre, de que las familias tienen que aprender a vivir con esa incerteza de si se podrán ir de vacaciones o no se podrán ir de vacaciones, o qué pasará el próximo mes, ¿no? Pero no me quería detener en esta visión más macroscópica para la que tampoco tenemos muchas respuestas, sino ir a ver a nivel más micro, a nivel más cercano, cuáles serían o cuáles son y cuáles pueden ser las consecuencias de tanto, bueno, de la epidemia como del confinamiento, ¿no? Yo quizás estoy ahora viendo más el resultado del confinamiento al que hemos estado sometidos. Y a nivel de familias me estoy encontrando con tres o cuatro situaciones. Como la cuarta quizás todavía no la he visto, aunque sabemos que está ahí, que son esos duelos que nos han podido elaborar, esos duelos familiares que nos han podido elaborar porque nos hemos podido despedir de algunos familiares que se han marchado, ¿eh? Pero eso lo dejo para un último momento, porque tres situaciones que se están dando y que nos estamos encontrando sería, por un lado, la de familias con problemas de salud mental en alguno de sus miembros, en uno o en varios de los miembros, que realmente han visto agravarse estas situaciones de fragilidad en la salud mental, o empeorar francamente con el confinamiento. Y estoy hablando desde situaciones de psicosis, de personas con afectos de trastornos psicóticos, hasta problemas de anorexia también, pasando, pues cómo no, pues personas con hipocondría, ¿no? Los enfermos imaginarios, personas que sufren pues por poder enfermar. Claro que con esta epidemia invisible del COVID, pues se ha incrementado hasta extremos insospechados esta hipocondría, ¿no? Y son situaciones complicadas en las que el confinamiento, desde luego, no ha ayudado, y podemos ver ahora pues familias que nos vienen con alguno de sus miembros que está atemorizado, en parte también por los fakes, por los rumores, por las falsas noticias en torno a la propagación del virus, en torno a que quién lo ha diseminado, si esto se trata de una cosa de los chinos, se trata de los americanos, y personas que tienen esta fragilidad en su salud mental, pues se han visto seriamente afectados, ¿eh? También problemas de anorexia, el confinamiento desde luego no les ha ayudado, porque se han agravado algunas situaciones de problemas anoréxicos. Este sería un grupo de familias que son bastante numerosas, y que luego intento dar alguna respuesta o las respuestas que se le puede dar a estas situaciones. Luego, el confinamiento y la pandemia también, a nivel de parejas, empiezan a aparecer estadísticas que apuntan hacia un empeoramiento, o aumento en el número de divorcios o de separaciones o de situaciones conflictivas en las parejas. Realmente no ha sido fácil pues pasarse 2-3 meses confinados con la pareja cuando había una relación disfuncional previa, ¿eh? Es verdad que en algunos casos pues las parejas han logrado arreglarse, sobre todo cuando eran parejas que pasaban muchas horas fuera de casa y que se veían poco, pues realmente pasar a convivir las 24 horas pues ha podido ayudarles a solucionar algunos problemas, pero en líneas generales la tendencia es más hacia el empeoramiento de estas dificultades de pareja que no hacia su solución, ¿eh? Y estamos encontrándonos pues con eso, que nos vienen parejas que seriamente también dolidas por lo que ha pasado durante el confinamiento. La incerteza de la situación tampoco les ha ayudado a poder mejorar su relación. Y un tercer escenario que nos encontramos tiene que ver con este de las tecnologías y de la comunicación, que por supuesto que ha tenido muchísimas ventajas, como es este evento en el que podemos encontrarnos personas que seguramente no nos hubiéramos encontrado si no se llega a dar la pandemia, ¿eh? Eso sería a lo mejor una posible consecuencia positiva de esta situación, pero que en el seno de las familias tiene algunos claroscuros, porque los hijos, sobre todo, han estado y están usando, a veces de forma indiscriminada, pues las redes sociales y los videojuegos, ¿no? Produciéndose pues un incremento
en estas situaciones de adicciones, no a tóxicos, adicciones comportamentales, ¿no? Serían a Internet en general, o a las redes sociales, o a los videojuegos, y poniendo en marcha pues, unas situaciones problemáticas dentro de las familias que ya estaban previamente, pero que ahora se han complejizado porque se ha dado o se ha normalizado de alguna forma y se le ha dado un marchamo de positivo, ¿no?, al uso de las tecnologías. Ahora, ¿quién le dice a un adolescente que no se pase 8 horas delante de la pantalla, ¿no?, que es lo que está pasando en algunos casos? Aquí el reto es no dejar que se llegue a implantar el modelo japonés del hikikomori, ¿no?, que son los adolescentes que se encerraban o que se encierran dentro de su habitación y se pueden pasar días y días sin prácticamente salir de la habitación, conectados a Internet y jugando o chateando o viviendo casi dentro de ese mundo virtual, ¿no? Estas serían las 3 situaciones que ya os digo que nos estamos encontrando. Evidentemente, me voy más al polo negativo porque es el ámbito en el que me muevo. Seguro que tenéis todos a lo mejor experiencias cercanas pues, de familias pues, que esta situación les ha unido y que han salido reforzados del confinamiento. Pero nosotros lo que estamos viendo, radiografiando, pues es esta otra realidad. Os decía que dejaba para el último punto este problema de los duelos no elaborados, que bueno, siempre, no por la pandemia, pero cuando fallece una persona y no se puede acceder a su cadáver, o cuando se produce pues, es una muerte en un sitio remoto, el no poder velar al cadáver, el no poder compartir con la familia y con los allegados, pues esa pérdida siempre pasa secuelas o tiene secuelas, ¿no? Alivia un poco, al menos en el caso español y en otros países también, que al ser personas de edad avanzada, de alguna forma hay también un cierto mensaje de decir, bueno, como que estaba cercana a su hora, pero igualmente el no poder elaborar esos duelos a nivel familiar supone una situación de una cierta herida que habría o que hay que intentar restañar, que hay que intentar aliviar, y aunque sea de forma diferida y tiempo después, hay que intentar ayudar a las familias a elaborar esos duelos, ¿no? Estos serían los 4 grandes escenarios familiares que nos encontramos, y yo he pensado en mi reflexión pues, en algunas posibles respuestas, ¿no?, a estas situaciones. El primer escenario de familias con problemas de salud mental, yo diría que es que no se puede diferir su atención, familias y profesionales tienen que colaborar y trabajar juntos, más unidos todavía, y puede ser que aprovechando estas nuevas canales de comunicación como los que tenemos hoy día. Yo creo que por aquí se abre una vía para poder ayudar a familias con problemas de salud mental en algunos de sus miembros, ¿no? Y dejar el miedo al virus aparcado, hay que ayudarles, no podemos estar manteniendo esa distancia que pasa como en el tema del duelo. En el duelo, pues algo que ayuda muchísimo pues son los abrazos, son los besos y es la cercanía física. Estamos teniendo que imponernos esa distancia social, que es otro hándicap para poder superar estas situaciones, o al menos un freno, ¿no?, a ese alivio que produce el contacto físico, ¿no? En el caso del abuso de la tecnología por parte de nuestros adolescentes y niños, hay un tema clave, que es la presencia paterna y materna, de los progenitores. Los progenitores deben estar presentes, no podemos renunciar a nuestro papel también educativo en este ámbito, por muy analfabetos digitales que nos podamos sentir algunos, que no hemos nacido en la época de la revolución tecnológica. No sirve eso como excusa para no estar presentes, para no acompañar
sobre todo los primeros años de contacto con la tecnología, a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Este es un tema que no está bien resuelto y que no sirven excusas del tipo, bueno, saben más los niños o los adolescentes que los propios adultos, ¿eh? Y creo que aquí deberíamos todos tener una conciencia de la necesidad de acompañar a nuestros jóvenes en su introducción al mundo digital. En el ámbito de la pareja, bueno, el fin del confinamiento y el poder retomar nuestras relaciones sociales, evidentemente va a ayudar. Aquí yo diría que me iría al concepto más sistémico de, bueno, que viene también de los chinos, de la crisis, ¿no? Como oportunidad y riesgo, ¿no? La crisis no tiene por qué ser de forma absoluta algo negativo. O sea, se han dado a lo largo de la historia y evidentemente son innegables los aspectos negativos de esta pandemia, pero también son reales algunas consecuencias positivas, como pueda ser pues, la mayor solidaridad que ha crecido entre los seres humanos, la mayor conciencia sobre el cambio climático, este salto estratosférico de la comunicación a distancia, ¿no? que ha eliminado barreras y fronteras, ¿no? Pero es cierto que frente a las crisis, las familias y los seres humanos, de forma individual, podemos tener tendencias más homeostáticas a mantenernos quietos para que evitar el riesgo, para evitar el peligro, ¿no? Aquello de quedarnos inmóviles para ver si pasa de largo la amenaza, o movernos, o tendencias morfogenéticas, ¿no? De crear algo nuevo para intentar hacer frente y salir de las crisis, ¿no? Pues en el tema de las parejas sería un poco así. Las parejas en crisis, las parejas con problemas de relación que se han agravado en el confinamiento, tienen ante sí pues, la posibilidad de dar un paso hacia adelante y de buscar soluciones, o de dirigirse hacia, bueno, pues hacia unas separaciones amistosas en las que pueden ser también una oportunidad real para las dos partes de la pareja, ¿eh? Y quizás una última reflexión o posible respuesta a todos estos interrogantes, a todas estas situaciones negativas, es algo que yo defiendo hace mucho tiempo, que es que los padres debiéramos seguir aprendiendo como padres. Es decir, que cuando nos unimos a nuestras parejas y formamos una familia, no tenemos el manual de buenos padres, ni tampoco un diploma de buenos padres de forma automática. Es muy bonito tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, los que sean, pero luego se trata de esforzarse en la educación, de esforzarse en aprender a ser padres, ¿no? Hay un filósofo, profesor español, José Antonio Marina, que tiene organizada una universidad de padres. Yo creo que los padres deberíamos ir a esa universidad, una universidad online, en la que aprender de gente que le ha dado muchas vueltas a lo que es el ser padres, y también de las experiencias de otros muchos padres que se han enfrentado a un montón de situaciones complicadas. Yo esto lo he defendido hace mucho, pero bueno, yo creo que la mayor parte de los padres no están muy dispuestos a pasar otra vez por la escuela o por la universidad. Ya pensamos que lo sabemos todo, y yo creo que eso es un pequeño gran error. Bueno, estas eran las reflexiones así a nivel familiar que yo quería compartir. Podía extenderme en contaros situaciones concretas que estamos viendo en estos últimos días, que realmente en muchas ocasiones sorprende, ¿eh? Porque si uno ha vivido el confinamiento con una cierta paciencia, dice, ¿cómo estas otras personas lo han vivido tan mal o lo han llevado tan mal? Y en buena medida tiene que ver con problemas comunicacionales, ¿eh? El tema de la comunicación interpersonal
es algo que debemos cuidar, es una joya que tenemos los seres humanos y que no debemos despreciar, la capacidad que tenemos de interaccionar, de poder comunicarnos de diferentes formas. Sabéis que pues, podemos comunicar verbal o digitalmente, pero también analógicamente podemos comunicar mucho. Quizás el formato este telemático, el formato este virtual, no ayuda mucho en esa otra comunicación analógica, a compartirla, pero en el mundo real existen estas vías de comunicación y que sí que deberíamos trabajar para ser expertos en comunicarnos los unos con los otros, en aprender también a metacomunicar. Sabéis, acá hace referencia a la metacomunicación, a hablar sobre lo que estamos comunicando, que es algo que en muchas ocasiones ayuda a evitar errores en la comunicación, malos entendidos y discusiones. Aprender a metacomunicar es algo muy interesante y en general, lo que os digo, cuidar esa comunicación interpersonal entre los progenitores, entre las parejas de cónyuges y también hacia los hijos, es una herramienta que puede ser muy valiosa, a veces sencillamente siendo capaces de compartir pues, con el resto de la familia pues, alguna comida, algún encuentro en el que nos podamos sentar a hablar sosegadamente sobre la realidad, sobre los deseos, sobre las expectativas, sobre las frustraciones. Esta simple idea, ¿no? De no caer en la incomunicación y no caer en esa sociedad pues individualista de la que hablaba Anne, ¿no? Referida a Lima, y que bueno, que pasa un poco en todas las grandes ciudades, ¿no? Que un poco tendemos a encerrarnos dentro de nosotros. Estas nuevas formas de comunicación podrían también tener esa pequeña deriva individualista de estar cada uno encerrado en su casa y solo plantearse la comunicación por esta vía. Yo creo que debemos salir también a la calle y comunicarnos con los vecinos y con los amigos y compartir, ¿no? La idea de compartir yo creo que también es básica. Gracias, Y José. Perdona. Nada, ya acabo, ya está. Ya con esto finalizo. Gracias a vosotras. Nada, que nos pasamos de tiempo. Muchas gracias. Y tenemos aquí varias preguntas. Yo también tenía una que precisamente me han hecho hoy y he pensado, pues mira, esta es una buena pregunta para el foro. Y era si estamos preparados psicológicamente para un rebrote. Yo diría que sí, que han sido varios meses en los que nos hemos ido entrenando y creo que hay un sentir general en la ciudadanía hacia que esa posibilidad existe, y cuando ya contemplas que se puede volver a dar, sería menos duro. Yo pienso que sería parecido a lo que ocurriría en los hospitales. Los hospitales no estaban preparados y ahora sí que lo están pendientes de que pueda volver a pasar. Yo creo que todos vivimos un poco en vilo ante la posibilidad de que nos obliguen a volver a quedarnos en casa, pero estaríamos algo más entrenados. Muchas gracias. Pues mira, te voy a leer algunas preguntas que nos han hecho por aquí. Una es de Fátima, que es, bueno, Fátima precisamente es de Diálegs Dadona, que es la otra entidad con la que estuvimos trabajando para la campaña del COVID en España. Y nos dice, gracias José, me gustaría saber si habéis atendido a familias de origen diverso y si ha sido así, ¿qué dificultades os habéis encontrado, lingüística, culturales, etcétera? Bueno, nosotros en nuestro caso tenemos un programa de familia intercultural en el que atendemos a familias inmigrantes y también de parejas de diferentes orígenes y que lleva funcionando ya mucho tiempo. Se atiende una gran variedad de problemáticas, desde temas de familias que se rejuntan, familias que han venido por partes y que vienen a veces algunos hijos más tarde o alguna parte de la familia viene más tarde y tienen algunas dificultades de adaptación al nuestro
nuestro país, el país de la cultura de acogida, conflictos interculturales cuando son personas de diferentes culturas, pues también nos lo encontramos. No es que haya habido un repunte en demandas de solicitud de este tipo de familia intercultural tras la pandemia. Tenemos la misma casuística. También hay, evidentemente, problemas sociales en algunas de estas familias por el contexto en el que están viviendo. Hay diversidad, sí que lo estamos viendo. Muchas gracias. Y la otra pregunta que nos hace Monse es, ¿qué opinas sobre la formación y el desarrollo en competencias emocionales como la resiliencia, la empatía, la escucha, el autoconocimiento que se ofrece en la educación infantil, y si debería establecerse un programa a nivel mundial para niños y jóvenes, respetando obviamente las diferencias culturales? Creo que se debería incorporar a toda la agenda educativa, pues estas competencias. En algunos centros educativos eso se está poniendo en marcha, se está implementando, y sí, yo apoyaría que eso fuese a nivel mundial, porque esas competencias emocionales en la infancia te van a fortalecer luego en tu etapa adulta, y puede ser que hoy día bueno, hasta ahora no se habían puesto en marcha y hoy día se están comenzando. Yo sí que lo apoyaría rotundamente. Perfecto, pues por ahora no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias, José, por tu intervención, por aceptar nuestra invitación. Y nada, le doy...